Yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Sí? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No. Porque sentí que me moría y que hice una evasión, una libertad. Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia. ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos? Yo no tengo ningún mensaje. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí. Borges. Un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros, mis superiores. Mi futuro es parte de mi vida. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre muy sensible. Bueno, cuando escribo trato de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad, pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción. No soy más tu segunda opción. ¿Qué opina usted de la democracia? Es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No, pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia, y la hay desde luego, en muchos. Pero es que en esos países ya no importa que haya democracia o que haya otra cosa. Lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. 8 minutitos pasan de las 9 de la mañana, la voz y ese sonido es inconfundible, y hay alrededor de la figura de Jorge Luis Borges por estas horas un capítulo posiblemente impensado o no, ahora lo vamos a discutir, que tiene que ver con quién se va a quedar con los derechos de autor, con los derechos intelectuales que rodean a la figura de Jorge Luis Borges, porque muerto Borges el 14 de junio del 86, muerta María Kodama, que era la única heredera universal justamente de todos esos derechos. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y se abrió un interrogante. Yo jugaba ayer un poco en la tele con la idea del último misterio de Borges. Por supuesto es un título y una idea arbitraria, porque Borges seguirá entregando misterios permanentemente. Y cuando pensé en Borges dije, lo tengo que llamar a Dani Meca, un querido amigo que es docente, que es periodista, que es poeta, que aparte es muy borgiano. Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buen día. Te hicimos madrugar un poco. Buen día, Facu. Sí, por eso ves mis anteojos negros, que también es un homenaje a la ceguera de Borges. Está muy bien. Dani, les cuento a la gente, ahora va a contar bien algunos detalles. Esa parte, el hombre que pensó el Borges Palusa, ¿sí? Y el Borges Tour. Está muy bien, lo dije bien, ¿no? Lo dijiste muy bien. ¿Qué es el Borges Palusa? Sí, en realidad, cada vez que se menciona como en seguidilla el Borges Palusa, el Borges Tour, también hice el Borges Challenge, digo, no le puedo sacar más plusvalía a Borges. Claro, basta. No, basta. Pero sí, eso es un festival para rockear a Borges. Muy bien. Lo vendería de esa manera. Bien. ¿Y eso se va a dar este año también? Se va a dar este año. Siempre una vez por año. Es una vez por año y siempre en agosto, que es el aniversario del nacimiento de George. Bien. Y después tenés el Borges Tour, que es algo muy particular porque, uno puede ir a, Borges y Buenos Aires, Borges y la ciudad, es obviamente algo que van de la mano. Entonces vos podés ir a recorrer un poquitito los puntos neurálgicos que rodean a la figura de Borges. Definitivamente, sí, porque pensar a Borges es pensar en Buenos Aires, y pensar en Buenos Aires es pensar en Borges. Estos días decía una frase que es extraordinaria de Borges, que decía: me gusta tanto Buenos Aires que no me gusta que le gusta a los otros, ¿no? Ah, buenísimo. Y ese celo hermoso que tenía por Buenos Aires, y además hay que tener algo en cuenta, que Borges produce su obra en Buenos Aires. No sale de Buenos Aires en los años en que produce lo más importante de su obra, es decir, desde Fervor de Buenos Aires de 1923, que ahora se cumplen... Estamos cumpliendo 100 años, ¿no? Se cumplen 100 años, hasta Ficciones y el Aleph, que es como... Si hablamos de libros en términos futbolísticos, es el Messi de Borges. Claro, ¿no? claro. No hay nada más... Es polémico esto, ¿no? Pero es como o el Messi de Guardiola, o también el último Messi. Podríamos pensarlo... Para esta radio tan futbolera. Para esta radio tan futbolera, podemos pensar de ambas maneras, pero es el punto más alto.
definitivamente de Borges. Y Borges y Buenos Aires se funden en una mitología, y bueno, el Borges Tour trata de recuperar esa mitología y trata de recuperar algo que poco se sabe de Borges, que es la territorialidad. Borges era muy territorial, pero primero en un sentido literario del término. ¿Sabes, Facu, que la primera revista que funda Borges, es una que sé que te va a interesar, es una revista mural? Es una revista que se pegaba en las paredes como afiches políticos. Revista mural, nunca en la vida. Mirá que soy súper fana de revistas antiguas, de hecho colecciono, bueno, edito la revista de River, pero nunca había escuchado la idea de una revista mural. Eso se llamaba Prisma. Es una revista que funda, él viene de España con ideas muy de vanguardia, y funda esa revista. Y luego... que la escribe, es una página y pega, y va pegando. Exactamente, están las crónicas de ellos caminando, pegando la revista. Y desde que llega a Buenos Aires, porque él tiene su educación en Ginebra, empieza a polemizar y a entrar en los diferentes circuitos de vanguardia. Polemiza, por ejemplo, con personajes como Oliverio Girondo, ¿no? También otro gran referente de la vanguardia. Lo que quiero decir es que Borges es expansivo, ¿no? Y Borges era un personaje muy ambicioso, muy polémico. Nosotros escuchamos antes en el corte que probablemente era la entrevista con el español Soler. Sí, con Joaquín Soler Serrano. Con Joaquín Soler. Una entrevista en el 76, un momento muy particular para la Argentina. Claro, también, ¿no? Totalmente. Y él dice, no, yo quiero que me olviden, ¿no? Y él siempre tenía ese latiguillo permanentemente, pero eso es un contrapunto exacto de la ambición que tenía Borges. Si uno lo empieza a agarrar en los años 20, empieza a ver esa ambición. Incluso en esta territorialidad en los años 20, él empieza en tres ediciones, en tres antologías, se cambia el año de nacimiento. Pone que nace en 1900 y no en de provocador en o 1899. Eso es de una maniobra de literatura, es decir, nacer en 1900 le permitía a él fabricar una nostalgia. Es decir, convertirse en un escritor del siglo XX que construye una nostalgia. ¿Cuál es la nostalgia? El siglo XIX. ¿Por qué? Porque Borges nace en 1899. Claro, te iba a decir, en el 99 del siglo anterior. Exactamente. Es decir, él está, para cerrar la idea, está de la territorialidad. Él está pensando no solo en cómo controlar lo que escribe, sino en controlar cómo quiere ser leído. Y eso, hablamos antes de entrar en la entrevista, forma parte un poco de la atmósfera que Borges genera con el periodismo. No es que lo iban a entrevistar a Borges y de repente, bueno, le preguntaban por Dostoyevsky o por Kafka o por las obras de Proust y demás. Le preguntaban por Vilas, le preguntaban por el Mundial 78 y Borges respondía a todo. No esquivaba una sola pregunta. En ese momento uno ve ahora, por ejemplo, el libro que reeditó Cristina Mucci de Las Olvidadas, de Martha Lynch. Seguramente me olvido de Martha Lynch, de Guido. Una más que no me acuerdo. Silvina Bullrich, que era Beatriz Guido y Silvina Bullrich y Martha Lynch, que tenían eran muy mediáticas y tenían mucha participación en los medios, cosa que hoy por ahí no se da tanto. Hoy está como más separado el ambiente mediático, la tele también es cierto que hay mucho más de los que hoy son los escritores, por ahí, o las escritoras más importantes del momento, ¿no? Definitivamente, Borges era un personaje extraordinariamente popular. Su casamiento, el primer casamiento que tiene con Elsa Astete de Milán, lo iba a cubrir como la revista Caras de la época, salían fotos. A veces se pierde la dimensión, se cree que Borges era un personaje que estaba en una torre de marfil ahí en alguna parte de su con esa distancia que suelen tener los intelectuales. Y siempre digo, Borges es como Luca, ¿no? En un sentido, todo el mundo tiene una anécdota, todo el mundo se toma una ginebra con Lucas, claro, ¿no? Claro. Y muy maradoniano en ese punto, viste que no hay persona que no tenga una anécdota con Maradona, digamos, o directa o indirecta, o lo viste o estuviste o te sacaste una foto o llegaste al bar donde justo se había ido hace 10 minutos. Definitivamente, como todo el mundo tiene se toma una ginebra con Lucas, todo el mundo tiene una anécdota con Borges, entonces de repente empiezan a aparecer anécdotas como, no sé, lo paran por la calle y le dice, maestro, ya el Borges célebre, ¿no? Dice, maestro, yo soy escritor, y Borges siempre hace una pausa y dice, caramba, yo también, ¿no? Siempre metía un costado, y además todo el mundo lo veías caminando por Buenos Aires, iba por el Bastón, iba por la calle Florida, firmaba libros, le tocaba el timbre, desde Vargas Llosa a chicos de colegios secundarios. Hay un montón de entrevistas de chicos de colegios secundarios que le tocaban ahí en Maipú 994, sexto piso B, y le decían, ¿le queremos hacer una entrevista? Y decía, sí, suba, no hay ningún problema. Era un personaje extraordinariamente accesible, y eso empieza a explicar
el Kodama Gate, ¿no? Empieza a explicar la dimensión Sí, lo popular de Borges. Porque la gente, yo le contaba un poco a Dani ayer que hicimos el tema en A24 y que bueno, yo tenía dudas porque, digo, me meto con un tema que por ahí, bueno, el rating acompañó y la gente quiere saber y se pregunta qué va a pasar, porque estamos hablando de muchísimo dinero también, porque digo, los derechos de autor de Borges, estamos hablando del autor, corregime Dani, vos tenés seguramente las cifras, pero de habla hispana más traducido, más vendido, con cátedras en el exterior, en Japón, en Alemania, en Estados Unidos, y por ahí te pregunto, pero quiero ir de lo particular a lo general. ¿Por qué Borges? ¿Cuándo te entra Borges a vos? Bueno, a mí Borges ingresa en mi vida, parece súper solemne, cuando estudiaba matemática. Cuando era joven, siempre hago ese chiste porque Sí. parezco más... Sos un pendejo, ¿qué edad tenés? Y estoy cerca de los 40. Mirá vos, parecés menos, ¿Vieron? Parecés menos, Dani. ¿Vieron? Muy bien. ¿Vieron? Te conservás muy bien. Muy amable, Facu. Te conservás muy bien. Siempre hago el chiste de que tengo el cuadro de Dorian Gray ahí en mi casa, y a veces me miran como, ¿qué estás diciendo? Claro. ¿Qué nerdeada es? Claro. ¿Qué tipo de nerdeada es esa? Entonces creo que tengo que actualizar, tengo que hacer un update del chiste. Bueno, lo cierto es que cuando yo era joven estudiaba ingeniería aeronáutica, iba a las clases de análisis matemático 1 o 2 con el libro de Borges, un libro de Kafka, bla, bla, bla. Y me sucedía que no veía compatibilidad entre una cosa y la otra, ¿no? Decía, pero ¿cómo puede ser? Y Borges fue un ¿Qué relación hay entre la matemática y la literatura de Borges? Bueno, hay un libro de Martínez, ¿no? De Guillermo Martínez. Exactamente. Y ahí empecé a ingresar primero a través de otro escritor, que es Sábato, que, bueno, Sábato había sido físico, había sido un físico incluso con una beca. Después se fue a París, se juntó con los surrealistas y chau, terminó la carrera física de Sábato. Pero Sábato fue un personaje particular porque a mí me permitió encontrar un vínculo. Lo que hice sencillamente fue, le toqué el timbre en la casa de Sábato y después terminé yendo a merendar Buenísimo. los sábados a la casa de él, pero eso es otra historia. Hoy por hoy la literatura de Sábato ya no me interesa en tanto literatura, pero me permitió generar ese vínculo. Y después vino Borges, ¿no? Vino el Aleph y vinieron esos textos que me permitieron ver que la literatura es interdisciplinaria. Digamos, quizás estamos demasiado por la naturaleza del sistema escolar a dividir, ¿no? No sé, estamos en la escuela secundaria, bueno, Sí. Clase de educación cívica, clase de literatura, clase de matemáticas, como si todo fuese diferente, ¿no? Y en Borges, por el contrario, está todo integrado, ¿no? De repente lees un texto de Borges y te aparece la física, te aparece la psicología, te aparece la matemática, te aparece la física cuántica. Y ese interdisciplinamiento en los textos de Borges explica por qué es el gran escritor del siglo XX sin novela, ¿no? Porque es algo que a veces... El gran escritor del siglo XX sin novela, porque claro, efectivamente no escribió novela. Después te quiero preguntar qué relación, te lo pregunto ahora, ¿qué relación crees que existe en ese no escribir novela con su ceguera? Sí, bueno, la ceguera de Borges es una ceguera progresiva, es... Como su padre, ¿no? Como su padre, Jorge Guillermo. Él siempre supo que su destino era la ceguera, pero la ceguera, en su sentido más técnico, empieza finalmente a ocuparlo en el 55-56, que son los años en que él recibe la dirección de la Biblioteca Nacional. Plena revolución libertadora, ¿no? La autodenominada revolución libertadora. Exactamente. De hecho, es un gift con intervención, obviamente, de Victoria Ocampo, Claro. ¿no? Digamos, habían hecho bien los deberes. No porque Borges no mereciera la dirección, pero siempre hay que ser como precisos y ubicar temporalmente, lo cual está muy bien la observación. De hecho, en el 55 le dan la dirección de la Biblioteca Nacional y en el 56 le dan la titularidad de la Cátedra de Literatura Inglesa y Norteamericana en la Universidad de Buenos Aires. Según su versión, frente a otros, digamos, colegas que presentan papers, no sé, nos imaginamos que llevan como una tonelada de cosas, Borges manda una carta que dice: disculpen, yo me estuve preparando toda mi vida para este momento.
Es lo único que presentó Borges. Y le dieron la titularidad de la cátedra. Con esto te quiero decir, si fue verdad o no, es anecdótico. Era el modo en que Borges tenía de presentarse. Él creaba mitos de origen. Era un gran estratega, ¿no? Y eso se ve mucho en las entrevistas. Él maneja las atmósferas, porque decíamos, no solo quiere controlar cómo quiere ser cómo escribir, sino cómo quiere ser leído. Y en ese cómo quiere ser leído está el manejo que él tiene de los tiempos, de las polémicas, ¿no? Porque Borges no esquivaba ninguna polémica. Y eso es extraordinario. A veces dicen, no te metas a hablar de Borges y la política, qué sé yo. Y Borges siempre hablaba de política, él mismo. A los 19 años estaba escribiendo poemas para la Revolución Rusa. En el 29 estaba dirigiendo el Comité de la Juventud Irigoyenista. Después del 45, 46, del 55, tiene un fervor antiperonista, que en realidad ese fervor es más de la madre que... Sí, él hablaba del peronismo como la dictadura. Sí, y hablaba de Perón como el nuevo Rosas, ¿no? Pero, digamos, ahí tendríamos que meternos ya a hablar de la madre. Pero después saluda la dictadura del 76, pero después recibe a la madre de Plaza de Mayo, se distancia de lo que es el comando militar, sobre todo con Malvinas. Malvinas es un golpe muy fuerte para Borges. Imagínate un inglés, ¿no? De repente empieza a recibir esa información, dice, no lo puede entender, no lo puede procesar, ¿no? Empieza a escribir contra la guerra, etcétera. Es decir, siempre estuvo en las circunstancias en las cuales había que estar. Claro. Y nunca esquivó la bala, jamás. Claro. Dani, ¿y en qué momento se convierte, explota el mundo, y si esto, y si en esto tiene mucho que ver María Kodama? No. A ver. Pero no por desacreditar a María Kodama. María Kodama empieza en la última etapa de Borges. Vamos a ubicarlo en 3 momentos a Borges, para tratar de ser sencillos para quienes nos están escuchando. Primero tenemos una parte que va de los años 20 a 30, que es la trilogía de poemas de Borges, que está Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuadernos San Martín. Y luego podemos ubicar la parte de los años 40, que es la que decíamos que es la parte Messi de Borges, que escribe ficciones y escribe el Aleph y nunca vuelve a escribir algo igual. Es milagroso lo que sucede ahí y es la razón por la cual se lo sigue estudiando. Yo siempre digo irónicamente, es la década ganada de Borges, definitivamente. Al 40. Definitivamente, la década ganada, si hablamos de década ganada de Borges, es la década del 40. Y después sucede algo que es la ceguera, en el 55-56. ¿Qué produce la ceguera? Impide que él pueda leerse. Es decir, él escribe un texto. Ya no puede leerse y releerse, que es algo básico para quien escribe un texto, que es la relectura, ¿no? Exactamente, la metodología. Borges al leerse se traduce a sí mismo, se reescribe permanentemente y no tiene capacidad de corrección, pierde la capacidad de corrección. ¿Y ahí quién corrige? Bueno, ahí... Empieza a leer en voz alta, le empiezan a leer en voz alta, y él para a determinados lazarillos que lo van ayudando, secretarios, secretarias. Exactamente, no escribe, dicta. No lee, le leen. Él no trabaja con braille, por lo tanto... No hay computadoras de por medio, porque nunca escribió en computadora. Exactamente. Entonces lo que empieza a suceder a partir de... ¿no? Es una locura. Es una locura, ¿no? Y empiezan a suceder 2 cosas. Primero... ¿Cómo impacta eso en su obra? ¿Para bien o para mal? Es una pregunta que quizás la respuesta es antipática, pero es para mal. Es para mal. Pero voy a tratar de ser como explícito qué significa para mal, porque hay un acierto que sucede o algo que él aprovecha como una oportunidad. Para mal es que los textos se vuelven más orales, ¿no? Y pierde esa minuciosidad que tenía en los años 40, ¿no? No vale lo mismo la obra de los años... Esto lo decía Piglia, se lo roba Piglia. No, a vos, cualquier editorial te vende todo igual, pero... Una cosa es los años 40 y otra cosa es los textos de los años 70, los años 80. No vale igual, y hay que decirlo de esa manera, ¿no? Porque si uno quiere abordar con seriedad. Quien quiera profundizar Piglia Borges, hay 3 clases magistrales que dio en la televisión pública, no hace muchos años, ¿no? Es decir, no es algo viejo,
y es maravilloso todo lo que, como Piglia explica Borges ahí, ¿no? Es como el Woodstock de Borges. Total, total. Uno lo mira, se prende un faso y un cigarrillo y empieza a escuchar a escuchar, ¿no? Es casi como una serie de Netflix, que por cierto no entiendo cómo Netflix todavía no hizo. Me parece que hay una película dando vuelta. Hay una sobre Borges. ¿Cómo no me llamaron? Llámenlo a Dani Meca, que es el que más sabe de Borges. ¿Ves? Son incorregibles. Creo que hay algo dando vuelta. Creo. Como decía Borges, son incorregibles. Pero ¿qué gana? ¿Qué gana Borges? Gana en volverse clásico. ¿Qué significa volverse clásico? Empieza a trabajar con el soneto. ¿Por qué? Porque el soneto es más propicio para la memoria que el verso libre. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Ilíada y la Odisea, son textos orales, pero que tenían la estructura del hexámetro. Y al tener la estructura del hexámetro, le permitían a los aedos y a los rapsodas, que eran como los cantores, los que difundían la obra, memorizar. Entonces, Borges empieza a trabajar en soneto porque son más propicios para la memoria. Eso, es decir, empezar a trabajar con un tipo de estilo que era, no sé, del siglo de oro español, lo empieza a volver clásico. Entonces, mientras Oliverio Girondo escribía, por ejemplo, La más médula, que era un libro de todas palabras inventadas y más, Borges empezó a escribir en soneto. Pensemos que en los años 60 y 70 nadie escribía en soneto, ¿no? Es para usar un término contemporáneo, es un gesto posvanguardista, es un gesto incluso de vanguardia, empezar a escribir soneto en la época donde la vanguardia artística era la que dominaba la escena. Entonces, cuando Borges dice, quiero que me olviden, que lo repetía permanentemente, yo siempre agrego algo, quiero que me olviden del siglo XX, pero quiero que me recuerden todos los siglos. Esa es la nota al pie, claro, ¿no? Y es esa maniobra literaria la que permite... Otra vez él tratando de influir en la gente en sus lectores, en la gente que lo lee. Ahora, voy a un momento clave, 14 de junio de 1986, llega la muerte de Borges. Borges se había casado con Kodama por poderes, en Asunción, a distancia. ¿Qué mirada tenés del personaje María Kodama? Porque tengo miradas contrapuestas de un montón de gente que, por un lado, algunos planteaban, digamos, la presentaban como una guardiana de la obra de Borges. ¿Qué mirada tenés vos? Bueno, y como decíamos antes, María Kodama empieza a aparecer en la última etapa de Borges. Ya hablamos de mediados de los 60, principios de los 70. Borges, de hecho, está casado del 68 del 67 al 70, 68 al 70, con Elsa Astete de Millán, sí, que es un matrimonio horrible que tuvo, ¿no? Un matrimonio extraño, digamos, un poco dirigido por la madre de Borges. Vamos a ponerlo en estos términos. La gran estratega de la figura de Borges era la madre, ¿no? Era la jefa de marketing de Borges. Mirá vos, no lo había escuchado nunca. Es extraordinaria la visión política, pero política no en el sentido partidario, política en el sentido estratégico del término, ¿no? De la conducción de su hijo, ¿no? La conducción estratégica de su hijo. Yo hablando con Miguel de Torre Borges, que era el sobrino de Borges, yo tenía muy buen vínculo, falleció hace 3-4 meses lamentablemente, él me decía dos cosas: sin Ginebra, no sin la Ginebra, sin Ginebra, es decir, la ciudad donde Borges eligió morir. Sí. No. Mira cómo pones cómo pones el dedo en la llaga. ¿Eligió Paco. morir o no? Voy a ser como Borges y voy a Tiene una mirada muy particular de los suizos, incluso, ¿no? Sí, es gracioso que digas mirada, pero sí. Sí, es raro, sí, es cierto, perdón. No, está muy bien. Pero lo que sucede en Ginebra es que él pasa del 14 al 18, sí, terminan en Ginebra porque había un oftalmólogo que podía ayudar, muy prestigioso, que podía ayudar al padre. Esos se van en febrero de 1914 a Ginebra. ¿Qué sucede? En julio de 1914, la Primera Guerra Mundial. Es decir, estaban en un cumpleañito, se fueron para allá y dijeron, qué quilombo que se nos agarró. Bueno, Suiza, país neutral, siempre país neutral en las guerras, y se quedan ahí. Entonces Borges hace el college como el high school, ¿no? De Suiza. En Suiza. Por lo tanto, a lo que iba es que el sobrino me dice, sin Ginebra, es decir, sin esa educación y sin la madre, Borges no hubiera sido quien era, ¿no? Ahora bien, yo estuve en Ginebra, fui particularmente al cementerio. ¿Sabes qué te dolió cuando te nombré Ginebra como le pasa a muchos borgianos?
¿Duele que no haya muerto aquí en Buenos Aires? Sí. Estoy haciendo un silencio porque estoy acongojado. Sí, si fuese tele sería el momento del pico de rating. Exacto. Dani Meca se acaba de emocionar, Claro. se acaba de quebrar Claro. por culpa de Borges Claro. y de Ginebra. Sí, y además me arruina un poco el Borges Tour. No, Claro, porque- Ojo, que... ¿Sabes que cuando... Puedes ir a hacerlo a Ginebra también. sí, no estaría mal si hay alguna Así auspiciada. para que fuiste a Ginebra a conocer el lugar donde murió. Exactamente. Hay algo que siempre digo en el Borges Tour, que recién lo digo cuando estamos en el sepulcro de la familia Suárez, porque ahora te explico eso y digo, che, Borges no está acá. Pero no lo dije antes para que Para que no se vayan. para que no se vaya. Está en Ginebra, quizás no lo sabían. Pero sí, porque si uno va al cementerio de la Recoleta va a leer sepulcro de Isidoro Suárez y familia. El verdadero rock and rollero de la familia Borges es Isidoro Suárez, el coronel Suárez. A los 23 años, esto te va a interesar, en la batalla de Junín, Perú, Sí. al mando de Simón Bolívar, pues ya se había hecho el traspaso de San Martín a Simón Bolívar. Él estaba argentino, él estaba a cargo de los húsares del Perú, de una carga de caballería. Era un 1824, era un desastre para el ejército independentista. Ya había ocurrido una primera batalla, que es la batalla de Callao. Después viene la batalla de Junín. Simón Bolívar estaba enfermo. Los realistas, los españoles, doblaban en número. Había como 19.000 soldados españoles realistas y había 9.000 del ejército independentista. Y estaba perdida esa batalla hasta que el coronel Suárez hace una maniobra militar de retaguardia y se convierte en héroe. Bien. Definitivamente. Vamos, Pariente de Borges. bisabuelo materno de Borges. Entonces uno entra en el cementerio de Recoleta y dice sepulcro de Isidoro Suárez y familia, ¿no? Entonces siempre digo, acá la verdadera estrella de la familia es el coronel Suárez y después viene el resto. De hecho, en los primeros poemas de Más Borges... que Borges. Sí, definitivamente. Y eso explica por qué Borges empieza a crecer en un ambiente épico. Porque no solo tiene el coronel Suárez, porque también en el sepulcro está el coronel Borges, que también, por ejemplo, llega a tener la dirección de la Triple Frontera en Junín, pero Junín, provincia de Buenos Aires. En momento, en 1870, lo llama Urquiza, ¿no? Digamos, tenía hasta eso, tenía ese tipo de vínculo, llama Urquiza, que había un foco rebelde. Dice, che, venite acá, y ahí es donde la conoce a la abuela inglesa de Borges, 1870. Pero además, ¿quién está? Está la madre de Borges, está el padre de Borges, está la hermana de Borges, está el cuñado de Borges, están todos menos Borges, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos un poco en la polémica para la familia, ¿no? Que yo te decía ¿Por que tenía qué no vínculo. quiso venir a morir acá? Sí, más que por qué no quiso, que ellos entendían que Borges siempre había querido morir ser enterrado en la Recoleta, donde estaba su familia, ¿no? Porque cuando pensamos en Borges, pensamos en términos borgianos, en mis mayores. Él no se piensa, esto lo decía Piglia, él no se piensa con las categorías de la burguesía, él no es un self-made man. Él se piensa con las categorías de la sangre, se piensa con las categorías del linaje. Él es Isidoro Suárez, él es el coronel Borges. Por lo tanto, la pregunta que se hace Borges en su época, en la época que está viviendo, una época que ya no estaba en las guerras civiles de unitarios y federales, es, bueno, ¿cuál es mi lugar en esta épica? ¿No? ¿Cuál es el aporte que puedo hacer yo? Y además, con una disminución que él sentía, que era los problemas físicos, la ceguera en ese caso, ¿no? Y hay una frase que me gusta mucho, que es el estilo se forja en la carencia, ¿no? O la carencia hace el estilo. Y Borges, siempre con sus carencias, siempre con sus dificultades, las convierte en oportunidades, las convierte en formas de producir una nueva literatura. Por eso, cuando se queda ciego, él escribe el poema de los dones, ¿no? Dice, nadie rebaje a lágrimas de reproches, de declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Es decir... De memoria, ¿eh? Sí. De memoria. Escucha, Dani, sí. ¿ganó guita Borges? Sí. De hecho, hay una anécdota fabulosa. ¿Quién se la quedó? La guita, Kodama. Claro. Bueno, en el 70, primero te cuento esta anécdota que es fabulosa. Ellos, con Fanny, con la ama de llave, ponían la plata, tenían un camello. ¿Te acuerdas de esas figuras de tipo de
ay, no me sale el material, Porcelana. de porcelana, y tenía un cabello, ¿no? Un camello. Entonces, cada vez que ellos ponían la plata ahí en el camello, ¿no? Entonces, cada vez que faltaba plata, Borges le decía a Fanny, hay que ir a alimentar al camello, ¿no? Entonces, sí, era espectacular. Entonces Fanny iba al banco y volvía y ponía la plata ahí, ¿no? Las anécdotas de Fanny y de Borges cuentan una que lo paraban los taxis. Perdón, yo me desvío. No, dale, estamos bien. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Estamos perfecto, vamos. Parece el Mecapalusa. No sé, por ejemplo, Borges tomaba muchos taxis, ¿no? Entonces a veces contaba, ¿no? Que lo agarraba el taxista y le decía, es un honor estar llevarlo a usted, viajar, no le voy a cobrar nada, he leído toda su obra y cuando llegue esta noche a casa no me va a creer que llevé en el auto a Ernesto Sábato. No. Entonces Borges se mataba de risa, obviamente que jamás lo desmentía. Claro. Borges dejaba, por supuesto. Hay otra anécdota que esta incluye a Kodama. Kodama y Borges se tenían que ir iban a viajar. Borges se la pasaba viajando ya en los últimos años y Fanny tenía que hacer le ponía los pasaportes. Cuando llegan a Ezeiza se da cuenta que es el pasaporte de Borges y no está el de Kodama, está el de la madre de Borges. Entonces Borges la llama, apellido, ¿no? La llama directamente y le dice, Fanny, véngase ya para acá. Dice Fanny, de ninguna manera. Fanny, véngase para Ezeiza ya, de ninguna manera. Bueno, termina, Borges vuelve a la casa ahí en Maipú, totalmente ofuscado. No vuela. Pierde el vuelo. No pierde vuelo, pierde todo. Va a la casa y la mira y le dice, Fanny, usted no tiene perdón de Dios. Y Fanny le responde, hace una pausa y dice, usted no puede decir eso. Usted no cree en Dios. No. Lo maravilloso es que la gente que lo rodeaba se volvió ingeniosa, ¿no? Es espectacular. Como que contagiaba un poco esa lucidez. Entonces, no quiero esquivar tu pregunta. En el testamento de 1979... que luego se modifica. Estás muy bien informado, Facu. Sí, claro, por supuesto. Claro, Borges arma un testamento en el 79, lo modifica antes de morir, creo que en el 85, noviembre del 85. No, el 85, y a partir de ahí, incluso hay un contrapunto entre Kodama y no sé si un escribano o un contador, cuando Kodama se entera que se convertía en la heredera universal de la obra de Borges. Claro, ella se convierte, ya en el 79, si uno lee el testamento 79, está que dice heredera universal. Pero hay una modificación importante. El 79 le dejaba la mitad de la plata en efectivo y de la mitad del capital en las cuentas de los bancos nacionales e internacionales a Fanny. Y en el del 85, a Fanny se borra todo eso y le quedan 2.500 australes. La cagaron a Fanny. Sí. Que no sabemos quién fue. Bueno, Borges. Bueno, ahí es donde nos empezamos bueno. Pobre Fanny. Le quedaba la obra, o sea, los derechos de autor a Kodama y la plata viva, sí. Lo que había en las cuentas a Fanny. Sí. Después de repente... Lo peor de todo es que a la familia, es decir, a la hermana, Nora Borges, y al sobrino, les dejó boludez. Lo digo en esos términos, boludeces, es decir, que uno mataría por esa boludeces. Por ejemplo, le dejó los volúmenes de las 1001 noches al sobrino de Borges. Claro. Digo, mataría por eso. Pero en comparación a que te dejen los derechos universales de la obra de tu tío. Y hoy en día, a ver, Kodama se quedó, y Kodama fue la que definía cómo se editaban, con qué editorial. Yo entiendo que los derechos los tiene Penguin. Ahora Penguin sí. Random House. Exactamente. En la editorial que por 3-4 años más tiene los derechos de Borges. Así, tal como lo decís. Y el tema es qué va a pasar ahora, porque todo el mundo sospechaba que Kodama tenía un testamento escrito de puño y letra, pero ese testamento no apareció. Acá entramos en la parte de realismo mágico, ¿no? Bien. Primero, ¿cómo puede ser que una señora que manejaba con tanta custodia, voy a tratar de ser polite, con tanta tenacidad la custodia de los derechos de Borges? Uno decía la palabra Borges y ya aparecían como todos los abogados, uno tenía que pedirle permiso para todo. De hecho, el Borges Palusa tiene una oposición en el registro de propiedad intelectual de la señora. A vos hacías el festival y tenía ya los abuesos abogados diciéndote, no podés decir, digo, se puede leer también la obra, porque por ahí estás en un café sentado y te aparece un abogado y dice, no puede leer Borges.
Sí, a mí me ha Me pasado. jodieron con eso en un momento. Sí, de hecho sigue la oposición en el registro de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque no tenía la autorización de la señora. Es decir, si vos querías hacer un tipo de actividad que mencionara la palabra Borges, tenías que pedirle permiso a la señora. Entonces, eso dependía del buen humor o el mal humor, o que le caías bien o que no le caías bien. Entonces acá ya no entramos en juicios de valor. Yo nunca tuve trato con ella, dicen que era una persona divina, etcétera. No se trata de... Sí, no es personal. No se trata de analizar la individualidad, sino que se trata de analizar procedimiento, ¿no? Sí. Por eso es muy importante acá que, primero, de estos 5 sobrinos de Kodama que no sabemos nada, de repente los manuscritos de Borges te los venden a un coleccionista sueco y se van que si efectivamente la justicia determina que son ellos los herederos, estarían en su total derecho de venderlo a quien quieran. a quien quieran. Acá no estamos discutiendo. No hay una acción que el Estado pueda hacer para preservar, para cuidar un poco. Claro, habría que ver ahí si hay algún recoveco legal, ¿no? Debe haber trabajando alguien diciendo, bueno, todo bien, pero bueno. Sí, hay 2 acciones que pueden levantar polémica, 3 acciones. La primera es que si efectivamente ellos, los sobrinos, son herederos no forzosos, Sí. ¿no? Siempre aclararlo, un heredero forzoso es para arriba y para abajo, padre Claro. o hijo. Heredero no forzoso es un sobrino, por ejemplo. Es decir, puede pasar que la justicia falle con ellos porque no aparezcan otros 5 nietos. Es lo que está sucediendo ahora. Es lo que está Se sucediendo. decía que Kodama había escrito un testamento hológrafo que no está claro si lo escribió o no está. Por ahora no apareció. Por ahora no apareció. De movida aparecen 5 sobrinos, hijos de un hermano de Kodama que nadie tenía en el radar, y dicen, nosotros 5 seríamos los herederos forzosos. Claro, le faltó agregar en el escrito Kodama te seguimos desde Cemento. Claro. Aguante María Kodama. Aguante, pero Que yo creo que no tienen ni vínculo. yo también, pero quizás se querían mucho, no lo sabemos, Sí. ¿no? Pareciera eso de que la seguían desde Cemento. Leía detalles. Hay uno de los sobrinos que, pobre hombre, había puesto una cervecería en Lanús durante la pandemia y como tantos otros comercios se fundió. O sea que ese tipo le cayó una parte estamos hablando de un derecho de autor de mucha guita. Es que no solo hay una Incalculable. Exactamente, hay una intangibilidad en calcular económicamente lo que produce Borges. Yo ayer decía que Borges es el PBI de un país chico. Claro. ¿No? Digamos. Que se llama Borges el país. República de Borges. Deberíamos, ¿no? Entonces, sé que estamos apremiados con el tiempo. A tu pregunta, el Estado, primero, si supongamos la eventualidad de que la justicia falla a favor de los sobrinos porque no aparece nadie, o porque no aparece el testamento, porque no está, porque bla, 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 etcétera. La justicia falla a favor de ellos. El Estado, como una compra-venta de un inmueble, Sí. puede comprar los derechos. Decirle, sobrino de Kodama, nos sentamos cuánto vale esto y comprarlo. Ahora bien, hay algo que podría traer mayor controversia, que es la expropiación. Es decir, está dentro Sí. de las posibilidades. Sí, requiere un trámite legislativo. Definitivamente, por supuesto que está. pero puede declarar de utilidad pública. Esa es la palabrita, ¿no? Incluso si vos lees en la ley, dice sean cosas o no. Entonces, sería maravilloso, como todo en este país, que un gobierno peronista termine expropiando los derechos de la obra de Borges. Quilombo. Maravilloso, pero hay que escribirlo ya, digamos. Yo creo que ni en las imaginaciones más ardientes. Perdón, Dani, ¿esto que tirás es una idea o sabés que se está gestando? No, es una idea. Si hablamos de gestar, yo me candidatearía definitivamente. De hecho, estoy buscando en mi árbol genealógico a ver si tengo algún Daniel vínculo. Meca, el expropiador sería. Sí. O Daniel Meca Kodama, ¿no? Porque ¿Por qué no? ¿por qué no? ¿Por qué Digamos, no? yo creo que tengo. La debieras haber enamorado. No te debías haber peleado con Kodama. Nunca ¿No lo analizaste? Nunca me peleé, pero como los sobrinos yo también la sigo de Cemento, siempre Que aguante Kodama. hablé bien de ella, pero no tengo ninguna duda de su pericia y de su amor por Dani, Borges. gracias por venir, gracias por el madrugón, gracias por tanto Borges. Bueno, gracias a ustedes y nada, si alguien de repente quiere sumarse al tour de Borges, el Borges Palusa. No lo nombres. Mira, estoy viendo los abogados que vienen. Están acá. Los 5 sobrinos. Se pueden sumar que hoy hay Borges Tour. Hoy es Borges Tour.
Mira qué casualidad que Bien, lo dijiste. bueno, síganlo, te pueden seguir por las redes. @ Daniel Meca con doble C, me encuentran ahí y nada, va a seguir sacándole plusvalía a Borges y en este caso a Kodama. A los dos. A los dos, Seguro. sí, vamos por todo, literalmente. Dani Meca estuvo con nosotros, es colega, es periodista, es poeta, es docente y aparte es creador del Borges Palooza y del Borges Tour. Si te enganchaste con la nota, con la historia, que por supuesto ahora tiene todo el capítulo del quilombo de la herencia, seguilo a Dani en las redes, sumate porque aparte lo explica así, de manera muy canchera, muy didáctica, con mucha sensibilidad, pero también de una manera fácil de llevar a un Borges que a veces se hace difícil llevar. Dani, gracias. Gracias, Facu. Placer tenerte. 9:46 de la mañana, voy y vengo para el cierre del programa. Dale. Recupero